final con solo las sentencias y 10 puntos, 5 cada pregunta. Pero lo interesante, independiente de las notas y todo, va a encontrarse con dos casos que tienen que ver con la propiedad y cómo se la defiende a la propiedad. Entonces, los modos derivativos de adquirir el dominio. Adquiero el dominio teniendo un antecedente, es decir, alguien me transfiere el dominio, alguien plenamente identificable, ¿no? Es el antecedente. Aquí se da una sucesión dominical, es decir, de un propietario pasa a otro propietario, ¿no? Sucesión dominical. ¿Cuáles son los dos modos? La tradición y la sucesión por causa de muerte. Indudablemente, en la tradición, ¿no? Quien transfiere el dominio, y en la sucesión causa de muerte, quien es el cujus, quien es el causante, él es el antecesor en el dominio y por lo tanto él es el que nos transfiere, pero por el hecho de la muerte, conforme habíamos visto ayer, y que tiene esas connotaciones jurídicas importantes. Ahora, también por la incorporación que se dio es cuando se configura la confiscación de los bienes y pasa a propiedad del Estado. ¿Cuál es la dificultad ahí? ¿Cuál creería que sería la dificultad? ¿O no hay dificultad? El 603 dice al último: recuerden que nosotros hemos trabajado hace 70 años con los 5 modos de adquirir el dominio. Este se incorpora con las reformas a partir de esta lucha del Estado con todo lo que está ocurriendo ahora. Ya le doy la. Dice: la extinción de dominio estará regulada en la ley de la materia. La extinción de dominio Estará regulada en la ley de la materia. no dice nada más. Ya, entonces la extinción de dominio, que obviamente es básicamente por la confiscación de bienes de esa persona a quien se le confisca, se le extingue el dominio, ¿no? Por favor. Respecto a su pregunta, quizás por algo que ya mencionamos del principio de presunción de inocencia de la persona, que pues será inocente hasta que haya una sentencia condenatoria del historiador. Está bien, ese es un punto. ¿Cuál puede ser otro punto? Piensen, ubíquense en el escenario, ¿no? Viene el Estado, confisca bienes, se supone que esa persona está en alguna actividad ilícita y dice que es derivativo, ¿no es cierto? ¿Cómo identificamos al propietario anterior? ¿Qué artículo dijo? ¿Perdón? O sea, sería el autor del delito. Claro, pero ¿cuál es la dificultad de eso? Quizás puede ser que antes de que el autor del delito haya adquirido dicha propiedad haya habido un dueño anterior cuyo bien fue comprado pues por el autor del delito. Yo creo que puede haber muchas dificultades, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, un grupo de delincuencia organizada ingresa a una hacienda y se apodera de la hacienda? Viene, se hace el operativo, como están en la hacienda, asumen ellos que esa hacienda podría ser de ellos. Y ahí hay un propietario, entonces les descubrimos al propietario. Registro de la propiedad. El registro de la propiedad. A lo mejor las investigaciones le causan también al propietario. Aquí, ¿qué ha pasado, por ejemplo? ¿No? De lo que ustedes saben, yo no trabajo en materia penal, pero escuchaba, leí
va y le alquila un equipo caminero a una persona. Le alquila. La otra persona no tiene por qué ponerse a investigar, oiga, ¿y para qué y tal? Ustedes saben que la gente necesita ingresos. Y si viene alguien y su negocio es alquilar maquinaria y viene alguien y cumple los estándares mínimos de lo que usted establece para alquilarle, le alquila, se va, se ha ido, se ha llevado la maquinaria, ha estado haciendo, entre comillas, una actividad ilegal, una minería ilegal, viene el Estado, le confisca. Usted viene, justifica la propiedad del bien, dice que esta maquinaria está matriculada a mi nombre y todo eso, pero yo he visto que hay mucha gente que tiene dificultades en poder recuperar la maquinaria. Y creería ahora que mucho más, porque el Estado, ustedes sí se han dado cuenta que el presidente de la República tiene un mensaje un poco parecido al presidente de El Salvador, y está queriendo decir como que los que son detenidos en operativos no tienen mayores alternativas, ¿no? Ustedes vieron eso, como a los de la cárcel del Encuentro les cortaron el pelo, ¿no? A todos los que les trasladaron. Alguien podría decir que eso significa una violentación de derechos. ¿No? Un poco, yo creería que sí. Pero la gente ahora, el discurso en las redes sociales es cómo vos reclamas los derechos de ellos, que al final ellos, cuando delinquen, no respetan el derecho de las víctimas. Un poco nos quieren enfocar en esa discusión, ¿no? Entonces, si nos enfocan en esa discusión, indudablemente parecería ser que estamos en el derecho penal del enemigo. Entonces, toda persona que se le encuentra delinquiendo prácticamente ya no tendría derechos, ¿no? Ese es un poco el mensaje que está dando el Estado, y obviamente a ese mensaje se adhieren muchas personas un poco sin conocimiento de todo lo que ha significado la evolución del derecho penal y de las garantías, ¿no? Pero también, sin duda, abocados por las consecuencias difíciles que estamos viviendo. O sea, hay de lado y lado. Betti, un autor italiano, dice: si la relación adquirente con otra persona legitimada, si la relación es con otra persona legitimada, tenemos un modo derivativo. En cambio, si la adquisición es la relación inmediatamente con el objeto que adquiero, sin depender de otra persona, es originario. Acuérdense ustedes lo que decíamos, ¿no? Hoy yo pesco, no necesito de ninguna otra persona. Yo me encuentro un billete de $10, aparentemente perdido, no tengo relación con ninguna persona. Yo me relaciono con el objeto que adquiero directamente. Y recuerden aquí, sin depender de otra persona. Esta parte tal vez es relevante en el tema de la prescripción, porque en el tema de la prescripción como que se prestaría para una confusión mayor, a mí me parece, y estaría siendo correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo les decía ayer, a ver, yo tengo que identificar al legítimo propietario para poder demandar, o sea, tengo que empezar por ahí. Entonces, ¿cómo es que no tengo ninguna relación con el titular de dominio? Si a la final tengo que empezar cumpliendo ese requisito para poder ganar el juicio. Pero aquí se refiere, y esto nos sirve tal vez para este caso, es porque dice, yo estoy en posesión del inmueble. Yo dependo del propietario, no dependo. Es más, tengo que demostrar que no he dependido. Porque el rato que yo reconozco dominio, les dije ayer, el rato que yo reconozco dominio, ya no estoy ejerciendo la posición con ánimo de señor y dueño. Entonces, tengo que precisamente, como uno de los presupuestos, justificar que yo no he dependido del propietario, que el que ha hecho ahí actos de señor y dueño soy yo, y por eso estoy poniendo como pretensión que se declare a mi favor la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio.
No dependo de otra persona, pero en el caso de la prescripción, ¿de qué otra persona? Del propietario, ¿no? Porque él es el titular del dominio. En el campo del derecho, vale que ustedes ya tengan clarísima la noción técnica de persona legitimada. Persona legitimada es la que está llamada a responder en el derecho, ¿no? Eso es, así le entendemos técnicamente persona legitimada, ¿no? ¿Quién sería la persona legitimada para proponer una demanda de divorcio? Cualquiera de los dos cónyuges. ¿Cierto? Solo ellos lo podrían hacer. Y si propone, por ejemplo, la mujer, ¿quién es el legitimado para contradecir? El marido. ¿Sí ven? Ahí hablamos de legitimado. O sea, la persona que reclama el derecho y quién puede contestar sobre ese derecho. Si yo propongo una demanda contra una persona que suscribió una cambial, ¿quién tiene que responder? El que suscribió la cambial. ¿Quién puede proponer la demanda? El que es el titular de esa letra de cambio. ¿Sí ven? Entonces, eso es la persona legitimada. El que tiene el derecho y el que puede contestar respecto a ese derecho. Contra quién yo voy a hacer valer mi derecho. Otro ejemplo. ¿Verdad que les doy múltiples ejemplos, no? Si yo propongo una acción posesoria, ¿no? ¿Contra quién la tengo que dirigir? ¿Contra el que me turbó, embarazó la posesión o me la quitó? ¿No? Necesariamente tengo que proponer contra esas personas. Si no propongo contra ellas, voy a perder el juicio, ¿no? Porque me van a demostrar que contra quien demandé no me turbó, ni me quitó, ni me embarazó la posesión. Hasta aquí entonces, ¿no? Originarios y derivativos. ¿Cuáles son otras clasificaciones que tenemos? Singulares, como la ocupación y la accesión. Universales, como la sucesión y la tradición. Es decir, puede ser un conjunto de bienes, ¿no? Puede ser un conjunto de bienes. Acuérdense ustedes que yo podría transferir todos los bienes que constituyen mis derechos en mi patrimonio, ¿no? Así también, como heredero, yo puedo transferir derechos de acciones singulares, pero también lo puedo hacer respecto a derechos de acciones universales. Y cuando transfiero derechos de acciones universales, prácticamente estoy cediendo mi calidad de heredero y la otra persona me sucede en todo lo que hay en esa sucesión, ¿no? Singulares, universales. Oneroso, hay una contraprestación, hay una utilidad para ambos, se graban mutuamente, ejemplo, la compra-venta y la permuta. Oneroso, básicamente en el derecho se dice a cambio de dinero, digamos, ¿no? Esa es la concepción más popular, digamos, ¿no? Oneroso, me cuesta kushki, ¿no? Pero aquí hay una contraprestación, ¿no? Por eso en la permuta, por ejemplo. En la permuta yo no entrego dinero, entrego otro bien, hay un intercambio de bienes, ¿no? Entonces no es que me dan gratis, en cambio, en el gratuito no hay ninguna contraprestación, ¿no? Es un hecho del hombre o de la naturaleza, como ya habíamos visto ayer. El ejemplo, la ocupación, la accesión y la sucesión por causa de muerte. Usted sucede, los herederos y los legatarios le suceden al heredero a cambio de, perdón, al causante a cambio de nada, ¿no? A cambio de nada. Otra clasificación, que el tema de adquirir el dominio sea por algo que entre vivos o entre un vivo y un fallecido.
por ejemplo, es un fenómeno natural fuerte en el que se desprende una cantidad de tierra y va a caer en otro terreno, para que ya tengan una idea. Entonces, es un hecho de la naturaleza. Es que quería ver si rayaba el esfera.
Regresamos a los tiempos en que yo estudiaba en la Facultad de Derecho la materia bienes, y hoy empezaríamos el segundo ciclo, ¿no? Es decir, todo lo que hemos visto hasta ahora nosotros veíamos en el primer ciclo, ¿no? Nosotros teníamos un año completo, y el segundo ciclo empezábamos a ver los modos de adquirir el dominio, como ahora empezamos con la ocupación, ¿no? Entonces estamos en esa fase de la historia de la humanidad. Nos vamos a un modo primitivo y natural de adquirir el dominio, ¿no? Apropiarnos de las cosas que carecen de dueño. Apropiarnos de las cosas que carecen de dueño. ¿Cómo se dice técnicamente cuando un bien no tiene dueño? Res nullius. Res nullius. Cosa sin dueño. Res nullius. Técnicamente, el derecho romano eso significa. Es decir, si yo digo ese bien es res nullius, me estoy refiriendo a que esa cosa no tiene dueño, ¿no? ¿Cómo vivía el hombre? Bueno, al inicio no teníamos el tema de la propiedad privada, nadie se interesaba por ser propietario, más bien lo que había es el interés común de satisfacer las necesidades en forma colectiva. No había esa forma de apropiarse egoístamente de todo para mí y todo lo que yo quiero, sino más bien era el sentido comunitario y el sentido de supervivencia, ¿no es cierto? Esos eran los primeros tiempos de la humanidad. Entonces, ¿qué hacía? El ser humano recolectaba los frutos de la naturaleza, ¿no? Si ven ustedes cómo es, váyanse hace tiempo, ¿no? Encuentro frutos de la naturaleza, los tomo, ¿con qué ánimo? Para apropiarme de eso, ¿no es cierto? Para apropiar. El flamenco se aprende a bailar así, ¿no? ¿Se han visto el flamenco? Cojo la manzana, me la llevo, me la como y así es. Entonces, luego, ¿qué pasó? Luego el hombre, el ser humano, empieza a perfeccionar los instrumentos que ya no solo le sirven para recolectar frutos, sino también empieza la caza y la pesca. Es decir, nosotros empezamos a valernos de esos instrumentos, ¿no?, que nos da la posibilidad de comer animales. ¿Y qué produjo la circunvolución del cerebro? ¿Quién ha leído el manifiesto comunista? Todos. ¿Ya? ¿Cuál es la incidencia? ¿Por qué se afirma ahí que se desarrolló el cerebro del ser humano? Que le vaya muy bien. ¿Qué produjo? El aumento de la masa cefálica es lo que produce que el ser humano, también que las otras especies ya no
aumentó las circunvoluciones cerebrales, ¿no? Y eso permitió que el hombre vaya desarrollando la capacidad de pensamiento, ¿no? Y por lo tanto, el cerebro. Entonces, si ven que es parte de esa evolución natural que tenemos los seres humanos. Al comienzo, solo recolección de frutos, empezamos a perfeccionar las herramientas que nos permitieron la caza y la pesca, y eso obviamente ya nos permite cazar los animales, empezamos a comer carne, nos hacemos carnívoros, y eso se asume, ¿no?, en el desarrollo del ser humano, que eso ayudó para el aumento de las circunvoluciones cerebrales y por lo tanto se desarrolla el cerebro. ¿Qué dirán los vegetarianos de eso? Es seguro que lo niegan, ¿no? Y a lo mejor tienen razón, eso no es de mi experticia, pero eso me enseñaba el doctor Claudio Cordero Espinosa, que era un marxista contumaz y además un hombre muy inteligente y muy creíble, que era mi profe de economía política. Entonces, vamos en este proceso, ¿no? Pero eso ya nos da también que la ocupación tiene un ámbito de aplicación muy reducido, ¿no? La ocupación actualmente, yo les decía a ustedes, si es que regresaríamos a 1980, creo que podríamos hablar de que la ocupación básicamente se daba por la caza y por la pesca. En cambio ahora la caza prácticamente descartada, ¿no? Todas las regulaciones van direccionadas a prohibir la caza, en su mayoría, ¿no? Salvo, por ejemplo, en las culturas tradicionales, los pueblos no contactados y ese tipo de situaciones, donde que todavía ellos sobreviven precisamente en base a la caza y a la pesca. Pero digamos que en las otras regiones del país la caza ya casi prohibida en su totalidad. ¿Qué nos queda básicamente de la ocupación? La pesca. Y obviamente algunas otras cosas que veremos en el desarrollo, ¿no? Luego, ¿qué dice la doctrina? Dice, yo tengo que recoger o recolectar. Es decir, tengo que tomar el bien que es res nullis, ¿no? Tengo que recogerlo, tengo que tomarlo, tengo que apropiarme, tengo que cogerlo con mis manos, ¿no? Dice, esa es la realidad objetiva, ¿no? La realidad objetiva, la que nos permite visualizar una determinada situación y nos permite decir que las cosas ocurrieron así. Pónganse a pensar, si este rato aquí habría un billete de $20, ¿no? Todos estamos viendo el billete de $20, pero ¿quién se apropia del billete de $20? ¿No? Alguien tiene que tomarlo. Todos podríamos tener en nuestro interior la intención de coger el billete. Ese es en el interior. ¿Nos basta el tema del interior? No nos basta. Entonces, tenemos que ser objetivos y materializar lo que nosotros queremos. Y obviamente, alguien tomará el billete y esa persona está demostrando objetivamente que él quiere hacerse el dueño de ese billete. Y la situación subjetiva, que es lo que ya les dije, tener el ánimo interior de hacer suyos los objetos, ¿no? Un tema material, cogerlo, y el tema subjetivo, tengo la intención de hacer lo mío. Esto, por ejemplo, siempre lo vamos a ver en el derecho, ¿no? ¿Qué dice en el tema de la prescripción, por ejemplo? Ustedes ya vieron, ¿no? Dice, cuando veíamos la ley orgánica de tierras rurales y territorios ancestrales, ¿qué decía? La persona puede mudar la calidad de poseedor a la de propietario a través de el acto administrativo llamado adjudicación. ¿Y qué tengo que demostrar ante la autoridad administrativa? Que soy el posesionario, ¿no? Que soy el posesionario y que tengo una
pública, pacífica e ininterrumpida durante un tiempo de 5 años. Pero yo puedo tener ese ánimo, ¿no? Puedo tener ese ánimo, puedo tener ese interés. Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que materializar en actos que demuestro que estoy poseyendo el bien, pues. Sembrando, cosechando, cercando, cuidando los sembríos, cuidando los linderos. Esos son los actos que la autoridad administrativa va a ver y le permite tener una realidad objetiva. Es decir, el ánimo, el interés interior tiene que terminar materializándose, porque de no, imagínense ustedes que digan, sí, señor juez, yo todo el rato pensando ser propietario. ¿Y qué ha hecho? Nada. Pero yo todo el rato pensando, dando y cavando, ahí queriendo yo ser propietario, ¿no? El artículo 622, por favor, que alguien me ayude con la lectura. Artículo 622. Por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no está prohibida por las leyes ecuatorianas o por derecho internacional. Cuya adquisición no está prohibida por la ley ecuatoriana o por el derecho internacional. Ahí, por ejemplo, ya pienso en el tema de la pesca, ¿cuándo podría haber una prohibición del derecho internacional de hacer? ¿No es cierto? ¿Ya? Y de cosas que no pertenecen a nadie, es decir, res nullis, ¿no? Res nullis, cosa que no pertenece a nadie. ¿Sí ven? La definición es sencilla. ¿Qué nos dice? Un elemento material y un elemento intencional. Primero poseemos, luego nos reconoce la propiedad, ¿no? Primero tomo el billete, hago alguna situación que me permita ahí saber cuál es, cómo estoy materializando esa intención, ¿no? ¿Qué significa esto de aprender? ¿No? De tomar las cosas, de cogerlas, ¿no? Aprender, tomarlas materialmente. Dice, hay que tenerlo en el sentido amplio, ¿no? Coger con las manos, eso es aprender, ¿no? Pero también, ya vamos a ver en el desarrollo de las clases que hay otras situaciones que tienen que ver con la ocupación y que no necesariamente la persona aprende con las manos, pero que la ley ya le da porque la intención es precisamente aprender. Por ejemplo, el descubrimiento del tesoro. Si yo empiezo a hacer investigaciones aquí en esta propiedad, ¿qué significa? Que yo estoy ya tratando de descubrir un tesoro. ¿Ya vi el tesoro? No he visto. Pero sin embargo, la ley ya me da a mí cierto derecho por haber empezado este tipo de cosas. Si ven, no he aprendido todavía ahí el tema. Si es que yo estoy cazando, ¿no? Y le lanzo una flecha y le doy al animal, tengo que empezar en persecución para poderlo aprender. ¿Sí ven? Todavía no lo he aprendido. Todavía no lo he aprendido. No he tomado materialmente al animal. Estoy en persecución, ¿para qué? Para poderlo aprender y tomarlo y demostrar que yo quiero coger ese animal. Luego, el bien debe estar en el comercio. ¿No? No puede ser un bien prohibido. ¿No? ¿Nos podríamos apropiar de los bienes comunes a todos los hombres? No. Eso ya sabemos nosotros qué situación y qué viene esa visión. Y, en definitiva, son cosas que o nunca tuvieron dueño, o teniendo dueño, el dueño los abandonó. Por lo tanto, no sabemos que no
pertenece a nadie. Nunca tuvieron dueño o el dueño los abandonó. Yo creo que estaba indicando que ya existe la información de el tesoro, que ya todo el examen. Pero ¿qué pasa si no es solo una persona de estos notarios? En este caso, ¿cómo se verifica eso de a quién le pertenece? ¿Logra casarlo? Yo he dicho siempre que hay unos serios problemas porque, por ejemplo, si 4 personas, un poco que hay que remontarse hace años, para ustedes es más difícil, ¿no? Obviamente, pero imaginémonos de una película. Y nos vamos a la clasificación de los bienes, ¿lo podríamos partir a la torta? Claro. Porque por lo general, la gente ¿para qué cazaba? Para comer, ¿no? Y tienen que hacerse una sopa los 4 y comer los 4. Yo siempre que veo estos capítulos del derecho civil, siempre me imagino al legislador, al autor del Código Civil, así, imaginándose toda una serie de cosas que seguramente no ocurrir. Que ahora nos resulta no tan afín con lo que vivimos. No está decapitado, tiene la cabeza. Por eso le dieron la otra parte.
que ayúdame a leer. ¿Qué dice allá? ¿Vienes con vaca? Con valor. Ay, ¿qué? Con valor arquefina. Arque. Es que ahí dice vienes con valor, dice, no, no vaca. Adquirido. En otro lado. Arquerido. ¿Qué dice ahí? Nueva. ¿Tuvieron dueño? Nunca tuvieron dueño. ¿Cómo deberíamos entender el ánimo de la persona que quiere adquirir el dominio por este modo llamado ocupación? La doctrina dice deberíamos tenerlo en el sentido más amplio. Es decir, yo no podría exigirle que él haga una declaración previa de que tiene el ánimo de apropiarse. Es decir, de que deje una constancia de que él quiere apropiarse del bien. Dice, debemos tenerlo en el sentido más amplio de la expresión para precisamente poder corregir que esa persona tuvo el ánimo de apropiarse. Se presume que quien toma la cosa que no tiene dueño es para convertirse en propietario de esa cosa. Se presume. Es decir, si alguien aprende la cosa y sabemos que esa cosa no tiene dueño, asumimos que es para él convertirse en propietario. ¿Puede alguien aprender cosas para otro? Claro. Usted le contrata a un trabajador para que haga recolección de frutos, ¿no es cierto? Esa persona está trabajando para usted. ¿Quién va a ser el dueño de los frutos? Usted, ¿no? El trabajador está aprendiendo, ¿no?, esos frutos naturales que ya vimos ayer. Frutos naturales, ¿se acuerdan? ¿En qué estados pueden estar? No sé. Originarios. ¿Perdón? Originarios. Exacto, ¿no? Entonces, si la persona toma los frutos, nosotros asumimos que va a ser para él. Pero también se puede tratar de un trabajador, ¿no?, que está contratado para que precisamente los frutos van a ser del propietario. ¿Qué hace el comodatario y el arrendatario? Cuando hablamos del comodato, hablamos de que dos personas ya tenían que haber dicho balas. ¿Cuáles son las dos personas? En el usufructo tenemos el usufructuario y nudo propietario, ¿cierto? Tenemos dos personas. Entonces, si la persona arrienda, ¿no?, la persona que arrienda, ¿qué hace? Toma el bien, obvio, va a usar y ocupar el bien, ¿no? Pero lo toma para apropiarse, para que sea de él. No. Lo toma, ¿por qué? Porque hay un contrato de por medio en el que él se obliga a, seguramente eso están en todos los contratos, a buscar el bien de acuerdo a su naturaleza. Es decir, ustedes verán que los contratos dicen, no podrá subarrendar, no podrá darle otro destino al bien si no es para vivienda, y así una serie de cosas en las que le está diciendo, verá, compadre, usted es para que use y goce el bien, porque usted, ¿cuál es la obligación? ¿Se acuerdan de lo que hablábamos de las obligaciones recíprocas de antes? ¿No? ¿Cuál es la obligación de la persona que arrenda? Devolver el bien. ¿Cómo lo tiene que devolver? En igualdad de condiciones que lo recibió. Él se apropia, toma el bien, pero ¿qué? ¿Cuál es la intención de él? ¿No? Vivir ahí
estamos hablando de cómo distinguir cuando alguien toma algo, pero con qué intención y con qué resultado del determinado contrato que sea. El comodatario, si a mí me dan en comodato, ¿qué es el comodato? Es un préstamo de uso gratuito. Exacto. Préstamo de uso, ¿no es cierto? Me dan en comodato. Esto por lo general también se usa en bienes inmuebles, lo cual ya de por sí se descarta el tema de la ocupación. ¿No? Básicamente el comodato funciona con bienes inmuebles. ¿Y en dónde funciona bastante el comodato? En las instituciones públicas. Ustedes han escuchado y dice, la Federación Deportiva de los Bailes dio en comodato a la asociación de karate el gimnasio para que use. No, básicamente vamos a las noticias que vamos a escuchar de comodato tiene que ver con bienes inmuebles y en el sector público, ¿cierto? Por ejemplo, el otro día, otra vez se acuerdan que decía, el presidente de la República anuncia quitarle el inmueble que dio en comodato a la CONAI. Obviamente por todas las retaliaciones que quería hacer, ¿no? Entonces, esto funciona básicamente en el sector público. Pero, que alguien me podría dar un teléfono celular en comodato, claro. Sí pasa a veces, ¿no? Alguien le pasó algo con el celular y dice, yo tengo otro, te presto, me devuelves, cómprate y me devuelves, ¿no? Pues, ¿qué le estás diciendo? Usa el celular, usa. Y le va a entregar, el otro va a tomar, pero no tiene el ánimo de apropiarse del celular, ¿no? Además sabe que el celular tiene un dueño, ¿no? Todo es, si ven, de acuerdo a las circunstancias de cada caso. ¿Qué capacidad? Usted como abogada, yo le digo, ¿cómo entendemos los abogados la capacidad? ¿Qué distinguimos? Si la persona es capaz. ¿Qué capacidad distinguimos? ¿Cuántas capacidades hay? De goce y de ejercicio. ¿Quién tiene la capacidad de goce? Todos por la sola condición de haber nacido y separado del vientre de la madre, ¿cierto? Y ahí la persona con esa capacidad, por ejemplo, ¿cómo es el tema de separado? ¿Por qué? Porque ahí se le tiene que, ya vivió y por lo tanto puede heredar. Si a esa persona le dejaron una herencia, ya puede heredar, ¿cierto? En cambio, la capacidad de ejercicio es la de autogobernarnos y en nuestro sistema jurídico la obtenemos cuando cumplimos la mayoría de edad. Es decir, nuestro sistema definió que una persona pasa a tener la capacidad de ejercicio plena cuando cumpla 18 años de edad. Puso un límite en la edad biológica, ¿cierto? Ese es el sistema que por lo general utilizan los ordenamientos jurídicos para precisar una temporalidad en la que le vaya bien, en la que es menor y mayor de edad, ¿cierto? Entonces, aquí, siempre cuando en el derecho estamos hablando de capacidad, tenemos que referirnos a la capacidad de goce y a la capacidad de ejercicio. Ahora, nosotros sabemos que esto no es absoluto, ¿no? ¿Y por qué no es absoluto? Muy bien, ya, incapaces, pero también ¿por qué? Muy bien, la compañera definió muy bien técnicamente. ¿Por qué este tema no es absoluto? Es decir, todos somos capaces, todos tenemos capacidad de goce y todos tenemos capacidad de ejercicio. Y eso es porque, de acuerdo a la legislación, hay personas que son incapaces y no pueden gobernarse por sí mismos y por lo tanto tienen que estar representados por el padre o la madre cuya patria potestad ejerce, el tutor o el curador, las personas jurídicas, el gerente, el representante legal, ¿no es cierto? Básicamente, esas vienen a ser.
Pero también, ¿por qué no es absoluto? En el sentido de que yo digo, capacidad de goce, todos. Capacidad de ejercicio a partir de los 18. Porque tal vez en esa disciplina ¿Perdón? que tal vez en la capacidad de voz se siente limitante, o sea, que no podemos usar. El auditorio de atrás, ¿le escuchó a la compañera? No. Están ávidos de escuchar. Que tal vez en la capacidad de goce, o sea, no se puede llegar a tener toda la capacidad en su totalidad, porque sí siguen existiendo limitaciones hasta que ya se tenga la mayoría de edad. La capacidad de goce ya la ha definido la ley en el sentido de que usted puede adquirir derechos, adquirir, y los va a adquirir. Otra cosa es que en Guagua, ¿qué hace con el departamento que heredó? Tiene 4 años. Es indudable que su padre es el que va a administrar el departamento, ese tipo de cosas, ¿no? Él lo podrá hacer cuando ya crezca un poquito, ¿no es cierto? Pero ¿a qué me refiero? En que ¿Cuáles son las prohibiciones, por ejemplo, que saben decir que en el derecho privado está permitido todo lo que no está prohibido en la ley? Premisas del derecho. la premisa del derecho es que usted en el derecho privado puede hacer todo con tal que la ley no le prohíba. En cambio, en el derecho público solo puedo hacer porque la ley me permite, ¿no? Pero vuelvo a la pregunta, ¿por qué el tema no es absoluto? Porque aquí estamos como siendo absolutistas, ¿no? Estamos diciendo capacidad de goce desde el nacimiento, ya. Y capacidad de ejercicio desde los 18 años. ¿Y pues es absoluto? No es absoluto. Porque según la Corte Constitucional los derechos no pueden ser absolutos, quizás. Claro, eso ya lo dijo, pero en este caso desarrollemos esto, precisamente, siguiendo la corriente de la Corte Constitucional. Muy bien, el compañero se acuerda bien, ¿sí ven? Esos son los temas que yo insisto con mis alumnos, de que si ustedes van precisando algunas cosas que yo les doy, ustedes después ya no van a cometer errores. Por ejemplo, decir, ustedes nunca no han leído una sentencia de la Corte Constitucional que diga no hay derechos absolutos. Yo les transmito eso y él ya se acuerda. Si alguien mañana le viene a decir el derecho absoluto, le va a decir que un ratito, aquí no hay derechos absolutos. No hay derechos absolutos. Porque todo tiene limitaciones, tiene excepciones. No, siempre hay excepciones. Vuelvo a la pregunta. ¿Por qué no es absoluto decir capacidad de goce desde el nacimiento? Capacidad de ejercicio, no, desde la mayoría de edad. Quizá puede ser porque también existen los capaces relativos. Muy bien, actos, deme ejemplos. Como por ejemplo, si no sé, si creo que era el matrimonio hasta después de los 16. Antes, pero usted ya debe olvidarse eso. No, ni debería estar en su conocimiento, porque usted ya empezó a estudiar derecho porque solo tiene que tener la mayoría de edad para casarse. Yo me puedo confundir en eso, porque había el adolescente se podía casar con el consentimiento de los padres a partir de los 16 años. Yo podría confundirme, pero usted no, usted ya para casarse mayoría de edad. Tal vez una persona que cuente con una discapacidad mental y porque tenga una interdicción. Pero si yo le declaro interdicto, a ver, cuidado tampoco, ¿no? Esa persona puede ejecutar algunos actos, pero básicamente el tema de los bienes va a cargo del curador. El tema de los bienes, es decir, la disposición de bienes. Los incapaces relativos pueden ser un ejemplo de los privados de la libertad por sentencia. Entonces ya está ejecutada la sentencia. A ver, puede ser un ejemplo en el sentido de que, pero vendría a ser también como de los incapaces absolutos algunos, ¿no? No podríamos nosotros llegar a la conclusión de que esa gente no puede hacer absolutamente nada. No podríamos, ¿no? Incluso le digo, supongamos que yo a una persona le declaro una interdicción porque tiene alguna situación grave, alguna enfermedad mental. Esa persona sale, se va a Emaco y se compra un radio. ¿Podría hacerlo?
si tiene más o menos, verán que no tenemos a veces la capacidad de decir, no, esa persona es incapaz. No, hay gente que tiene, y esa persona, como digo, puede estar declarada en interdicción, pero no me estoy refiriendo a esos casos en los que las personas están ejecutando. Es cuando lo que dijo el compañero, ¿no? Dice, hay incapaces relativos. ¿No? ¿Qué dice eso? Que no es incapaz totalmente, relativo. ¿No? ¿Qué actos? Puede ser en el caso de los menores de edad de los niños que tienen más de 15 años y no pueden, por ejemplo, trabajar, tienen su... Perfecto, a eso me refiero. Técnicamente, cuidado, ¿no? Adolescentes, mayores de 12 años, adolescentes. También puede ser aquellos que se emancipan. Claro, pasados los 16 años se emancipan y por lo tanto ya pueden ejecutar determinadas actividades para las que se emancipan, precisamente. ¿Alguna otra respuesta por aquí? Entonces vean, por ejemplo, dice, por favor. Revisiones como... Como por ejemplo, no puede dar una partida de nacimiento. A ver, no, el juez nunca le va a dar una partida de nacimiento porque esa es competencia del registro civil. Pero más bien, por ejemplo, hay una prohibición que dice que nosotros los jueces no nos podemos dedicar al comercio. Y esa sería una prohibición. No, porque nos estamos refiriendo a la capacidad en general. No, a la capacidad en general. No a las prohibiciones. No a las prohibiciones porque ya las prohibiciones son específicas. Pero por ejemplo, vean ustedes. El artículo, nosotros ya vimos eso, el artículo 65 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que tiene que ver con la capacidad de los adolescentes, ¿no? Ahí dice, el artículo 65, eso no se puede olvidar. El artículo 65 dice qué actos los puede ejecutar válidamente un adolescente. Y luego dice, en el resto, remítase al Código Civil. Pero él sí puede hacer estos actos, el artículo 65. Luego de eso, el adolescente que tenga más de 16 años puede votar facultativamente. ¿No? Entonces, si ven que no hay el absoluto de que no son, porque ¿cuál era la regla? Usted puede votar a partir de los 18 años, puede elegir y ser elegido. Él no puede ser elegido, puede elegir facultativamente a partir de los 16 años. El sistema normativo se ha ido dando artículo 65 de qué? Puede ejercer situaciones en el gobierno estudiantil hasta una determinada cuantía, ¿no? Es un acto de credibilidad que le da el sistema a quien yo antes le dije que es un incapaz, porque creo que él sí puede ir ejecutando determinados actos. Además, entendería yo que es como prepararle para una formación ya responsable, ¿no? Como que quien dice, anda calentando, ¿no? Anda ejecutando determinados actos para que luego se te sea mucho más fácil llegar a la capacidad de ejercicio de hecho. Entonces, aquí vamos a discutir esto. ¿Qué capacidad debe tener? El Arreoguín, ¿sí saben quién es el Arreoguín? Él no hablaba sobre el tema de las relaciones de nacimiento. Exactamente, ahí le citamos, ahí, ¿no? La Arreoguín es, si ustedes van a una biblioteca de un abogado que haya gustado estudiar el derecho civil, seguro van a encontrar los textos de la Arreoguín. La Arreoguín fue un sacerdote que se dedicó a desarrollar todo el tema del derecho civil. Tiene unas obras muy interesantes. ¿Cuál es el tema de él? Es que como no podía ser de otra forma, siendo sacerdote, en el libro primero, por ejemplo, tiene todo el tema del divorcio, que ya con su visión desde el sacerdote, no está de acuerdo en ese tema, ¿no? Todo el tema, imagínense este rato a él hablar de la eutanasia, o sea, sería en esas partes él como que no es muy bueno consultarle porque no vamos a encontrar objetividad, ya, ¿no? Pero de ahí, un tratadista, ya falleció hace algunos años, pero un tratadista del derecho civil muy bueno. Entonces dice
los menores impúberes. ¿Quiénes eran los impúberes? Entre 12 y 18. Haciendo la distinción de hombre y mujer, 12 y 14 años. ¿Cierto? Ya. O sea, aquí tienen ustedes una referencia, ¿no? ¿Quién puede adquirir el dominio por ocupación? O sea, un niño que vea $20 y dice, yo, esto no hay dueño aquí, me llevo. No le podríamos decir un ratito, vos no puedes porque no tienes la mayoría de edad, ¿no? Entonces, que tenga la capacidad de comprender, ¿no? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, un niño de 10 años no va a comprender que hay un billete de $20, que nadie lo toma y que ese dinerito le puede servir a él de mucho para pegarse 20 helados de dólar? De seguro que sí, ¿no es cierto? Los que tenemos hermanos, sobrinos y tal, nos damos cuenta que perfectamente un niño de esas edades se puede dar cuenta. Entonces, esto no podría ser materia de mayor debate porque no nos vamos a poner a pelear por alguna situación muy grave. ¿Cuáles son las prohibiciones para adquirir por ocupación? Ya dijimos, los bienes de servicio público, bienes muebles, recuerden, ¿no? También hay prohibiciones que son temporales. Por ejemplo, la veda del cangrejo, ¿no es cierto? Yo puedo tomar los cangrejos en tiempos que no son de veda, claro, y me los llevo, ¿no? Me los apropio, me los llevo y me hago una cangrejada, ¿no? Pero si estoy en época de veda, no puedo hacerlo. Es una prohibición temporal que garantiza precisamente la reproducción y que siga el ciclo natural de la especie. Bienes con valor arqueológico. Aquí me puedo encontrar alguna pieza arqueológica que es de la época precolombina del Ecuador. Yo podría creer que sí, que no hay propietario, no sé qué, pero viene, se entera el Instituto de Patrimonio Cultural y se va llevando. Por más buena intención, por más apropiación que yo haya hecho, ellos se van llevando porque eso pertenece al Estado. Aparentemente, diríamos, no tiene propietario, pero sabemos que de acuerdo a la ley de patrimonio cultural, los bienes pertenecen al Estado. Dicen que el Código Civil reconoce estos tipos de ocupación. Invención o hallazgo. Invención o hallazgo es respecto a los bienes que nunca tuvieron dueño, ¿no? Invención o hallazgo, los bienes que nunca tuvieron dueño. Luego, descubrimiento del tesoro o cosas perdidas. Ahí llegamos a la conclusión que si es que alguien guardó el tesoro, como ese famoso tesoro de Atahualpa, tiene dueño, ¿no es cierto? Si descubrimos un tesoro, sabemos que tenía un dueño, ¿no? Tan es así que él le escondió. Entonces, siempre que hablemos del tesoro, estamos hablando que sí tenía dueño. Por supuesto que ya no podemos saber quién es el dueño. ¿Sabe usted la ruta del descubrimiento del tesoro de Atahualpa? Yo, como dice, el Código Civil reconoce estos tipos de apropiación. De lo que decía. ¿Cierto? Podríamos encontrarnos algún bien que efectivamente no nos podríamos apropiar porque le pertenece al Estado, pero Y dice que el Código Civil reconoce estos tipos de apropiación, que es de invención, hallazgo. claro, pero eso ya vamos a descubrir luego. Ya vamos a descubrir luego, porque por ejemplo, Prohibición de la policía apropiación. le coge a alguien, le hace pegar una lucha de grosería y el más revela dice escondí allá. ¿Quién encontró esa plata? Usted traiga esa plata de acuerdo, este señor es fruto de una acción ilícita. O sea, la palabra descubrimiento del tesoro no es el tesoro en el sentido estricto, ya, o sea, puede ser lo que se considere objetivamente como tesoro. Puede ser alguien que usted le diga a ver el tesoro.
concibe el Código Civil al Tesoro? ¿Cómo le concibe el Código Civil? A algo que está escondido. A algo que está escondido. Algo que hay que hacer algunos actos para poder encontrarlo. Por eso dice la palabra descubrimiento, ¿no? Descubrimiento del tesoro. En el primer caso estamos frente a bienes que no han tenido dueño. En el segundo sí han tenido dueño. Obvio, repito, el tesoro tuvo alguna vez un dueño, ¿no? Y hablamos de las cosas perdidas, lo que hablábamos del billete, ¿no? Tuvo un dueño. Fue votando, él ya se fue. Para nosotros este rato no tiene dueño, pero eso tuvo un dueño. Pero si hablamos de hallazgo, no están como no solamente se Encontrar, o sí vale desde ese punto de vista, ¿no? Y luego las cosas naufragadas, que es otro tema de ocupación que ya veremos que más bien la ley le da una recompensa al que encuentra, pero ¿qué dice? Por ejemplo, las cosas, si es que usted está en un aprieto, en un viaje, en un barco, y por ejemplo tiene que botar algunas cosas, ¿usted qué tiene la intención de abandonarlas? No, se ve en la necesidad de hacerlo. ¿Eso por qué? Porque está enfrentando alguna situación complicada en la embarcación, ¿no es cierto? Entonces alguien puede encontrar eso, ¿no? Dice, ven, encontré, ven el mar que está flotando. Ah, esto no tiene dueño. Pero luego se puede descubrir qué pasó con esas cosas y no fueron abandonadas en el mar sin tener precisamente de perder la propiedad, sino precisamente por las otras circunstancias que les tocó. ¿Por qué dijimos que solo respecto a bienes muebles de ocupación? Siempre tiene dueño. Si el no tiene dueño particular es el Estado. Perfecto. Que tengan un buen fin de semana, que les vaya bien.